Conceptos de Administración Estratégica, de Fred David, 11ª edición. Capítulo 6. La naturaleza del análisis y la elección de la estrategia. Este capítulo se centra en la generación y evaluación de las estrategias alternativas y en la elección de las estrategias que hay que seguir. El análisis y la elección de las estrategias buscan determinar las líneas alternativas de acción que ayuden a la empresa a alcanzar de la mejor manera su misión y sus objetivos. Las actuales estrategias, los objetivos y la misión de la empresa, junto con la información de las auditorías externa e interna, brindan una base para generar y evaluar posibles estrategias alternativas. A menos que la empresa enfrente una situación desesperada, lo más probable es que las estrategias alternativas representen los pasos sucesivos que conduzcan a la empresa desde su estado actual a la situación futura deseada. Las estrategias alternativas no surgen de la nada como parte de magia, se derivan de la visión, la misión, los objetivos y las auditorías interna y externa que realiza la empresa. Son conscientes con las estrategias pasadas que han funcionado bien o se desarrollan a partir de ellas. En el siguiente ejemplo que será mencionado, perspectiva del ambiente natural, las estrategias de las compañías y los países examinan y evalúan desde una perspectiva ecologista, como lo indica la presencia de los registros de contaminación. Incluso el Wall Street Journal defiende el hecho de que un número creciente de escuelas empresariales ofrezcan cursos independientes de administración ambiental o sustentabilidad, es decir, la idea de que una empresa pueda alcanzar sus metas financieras sin dañar el entorno natural. Podemos observar que en China está entre los países que rechazan la idea de que las compañías tengan que informar públicamente sobre los agentes y desperdicios contaminantes que producen sus instalaciones. Ejemplo sobre estrategia, perspectiva del ambiente natural. ¿Qué es un registro de contaminación? Ningún negocio desea ser considerado como un gran contaminado, eso podría perjudicarlo en el mercado, comprometer su situación en la comunidad y propiciar el escrutinio de los reguladores, de los inversionistas y de los ecologistas. Por otra parte, los gobiernos alientan cada vez más a las empresas a que se conduzcan con responsabilidad. Diversos gobiernos determinan que las empresas deben informar públicamente cuáles son los agentes contaminantes y los desperdicios que arrojan al ambiente. Quizá el registro de contaminación más conocido sea el inventario de descargas tóxicas, Toxic Waste Inventory, TRI, que aplica la Agencia de Protección del Ambiente, EPA, de Estados Unidos. El TRI es un registro de la contaminación industrial de cada fábrica estadounidense, que el gobierno de ese país hace público a través de Internet y de reportes impresos. El TRI ha desempeñado un papel decisivo en lograr una reducción de las emisiones industriales contaminantes de productos químicos en un 48% entre 1988 y 2000. Al ejercer presión sobre algunas empresas, no solo para que cumplan con las regulaciones gubernamentales, sino también para que reduzcan la contaminación más allá de sus obligaciones legales. Estados Unidos, Canadá, Holanda, Noruega y el Reino Unido tienen por lo menos una década de experiencia en utilizar registros exhaustivos de contaminación semejantes al TRI. En respuesta al éxito de tales registros, otros países han instituido o están en camino de crear sus propios registros nacionales de contaminación, los cuales se llaman comúnmente registros de descarga y transferencia de contaminantes. En la actualidad, cerca de 60 países cuentan con registros de este tipo o están en proceso de desarrollarlos. El atractivo de un país para la inversión extranjera directa depende de hasta cierto punto de las políticas y prácticas ambientales con las que cuenta. Los registros de contaminación brindan información que interesa y faculta a ciudadanos, inversionistas y reporteros. Desde la primera publicación de los datos del TRI en 1989, estos listados de contaminación se han convertido en tema de los reporteros de los medios de comunicación masiva. Los periodistas son especialmente proclives a publicar información sobre las compañías cuya contaminación se centra en unas cuantas instalaciones, o acerca de las emisiones químicas de compañías que tradicionalmente no se consideran grandes contaminantes. Los datos del TRI han efectuado también las decisiones de los inversionistas de la bolsa de valores. Desde aquel día de 1989 en que los datos del TRI estuvieron disponibles por primera vez, las compañías incluidas en el inventario sufrieron una baja significativa en el valor comercial de sus acciones. Para las compañías cuyas emisiones eran tema de algún
de algún reportaje en los medios de comunicación. La pérdida del valor de las acciones era mayor, unos 6.2 millones en promedio, según cierto análisis. Es decir, a los inversionistas les sorprendió la cantidad de contaminación que sus compañías producían y se mostraron preocupados por la publicidad negativa y los gastos potenciales que implicarían las labores de limpieza. El TRAI ofrece datos útiles para las comunidades, con el fin de que éstas ejerzan presión sobre las compañías para que reduzcan las emisiones contaminantes de sus fábricas locales. Los ciudadanos de cualquier comunidad de Estados Unidos pueden utilizar Internet para imprimir un reporte de emisiones confeccionado a partir de la base de datos del TRAI para su condado, e incluso pueden enviar un mensaje o una pregunta al gobierno sobre los resultados que encontraron. Del mismo modo, en Canadá, el inventario de emisiones contaminantes en TRAI pone a disposición de las comunidades y los consumidores la información que luego podrán utilizar para presionar a las compañías canadienses para que reduzcan sus emisiones contaminantes. 2 días después de su inicio, unos 3 millones de usuarios de Internet visitaron la página web Pollution Watch, creada por las organizaciones no gubernamentales canadienses para permitir un acceso fácil a los datos del NPRI, y enviaron aproximadamente 1.200 fax a las compañías contaminantes listadas ahí. Los países que para 2004 tenían un registro de contaminación eran Australia, Irlanda, Corea, Noruega, Reino Unido, Canadá, Japón, Holanda, República Eslovaca, Estados Unidos y México. Los países que no tenían un registro de contaminación en 2004, pero como miembros de la Unión Europea están obligados a participar en el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes, son Austria, Estonia, Hungría, Luxemburgo, Eslovenia, Bélgica, Finlandia, Italia, Malta, España, Chipre, Francia, Letonia, Polonia, Suecia, República Checa, Alemania, Lituania, Portugal, Suiza, Dinamarca y Grecia. Los países sin un registro de contaminación que han mostrado cierto interés en diseñar uno o que participan en el protocolo Aarhus sobre los registros de traslado y descarga de contaminantes son Albania, Brasil, Ecuador, Kazajstán, Sudáfrica, Argentina, Bulgaria, Egipto, Rumania, Ucrania, Armenia, Chile, Georgia, Rusia, Uzbekistán, Azerbaiyán, Costa Rica, Macedonia, Serbia, Montenegro, Taiwán, Bielorrusia, Croacia, Moldavia, Tayikistán, Turquía, Bosnia, Herzegovina, Cuba y Mónaco. El resto de los países, incluyendo China, no muestran ningún interés en los registros de contaminación. Termina el ejemplo de perspectiva del ambiente natural. El proceso de generar y seleccionar estrategias. Las empresas jamás consideran todas las alternativas posibles que podrían beneficiar a las empresas, puesto que hay un número infinito de acciones posibles y de maneras de poner esas acciones en marcha. Por esa razón se debe desarrollar un conjunto manejable de las estrategias alternativas más atractivas, y habrá que determinar las ventajas, las desventajas, las compensaciones, los gastos y los beneficios de tales estrategias. Esta sección analiza el proceso que muchas empresas utilizan para determinar un conjunto apropiado de estrategias alternativas. Identificar y evaluar las estrategias alternativas debe implicar en gran parte de los gerentes y empleados que anteriormente elaboraron las declaraciones de visión y misión y que realizaron la auditoría externa e interna de la organización. En este proceso debe incluirse a los representantes de cada departamento y división de la empresa. Al igual que ocurrió en el caso de actividades anteriores de formulación de estrategias, no debe olvidarse que la participación ofrece la mejor oportunidad para que los gerentes y empleados logren una comprensión real de lo que hace la empresa y por qué, y se comprometan a ayudarla en el logro de sus objetivos. Todos los participantes en el análisis y la elección de la estrategia deben contar con la información de las auditorías externa e interna de la compañía. Esta información, junto con la declaración de misión de la empresa, ayudará a los participantes a cristalizar en sus propias mentes estrategias particulares que podrían beneficiar más a la organización. En este proceso intelectual debe alentarse la creatividad. Se deben considerar y analizar las estrategias alternativas sugeridas por los participantes en una reunión o en una serie de reuniones. Se debe describir una lista de las estrategias propuestas. Una vez que se han expresado y comprendido todas las estrategias posibles que sugieren los participantes, serán ellos mismos quienes las clasifiquen según el grado de pertinencia y de acuerdo con una escala, donde 1
no se debe implementar. 2. Posiblemente se debe implementar. 3. Es casi un hecho que se debe implementar. Y 4. Definitivamente se debe implementar. Este proceso dará lugar a una lista de prioridades de las mejores estrategias que reflejan la sabiduría colectiva del grupo. Un esquema exhaustivo de la formulación de las estrategias. Se puede integrar técnicas importantes de la formulación de estrategias en un esquema de 3 etapas de toma de decisiones. Las herramientas presentadas en el esquema siguientes son aplicables a organizaciones de todos los tamaños y tipos y ayudarán a los estrategas a identificar, evaluar y seleccionar las estrategias. Esquema analítico de la formulación de las estrategias. Etapa 1. Etapa de entrada. Aportaciones. Matriz de evaluaciones de factores externos. F. Matriz de perfil competitivo. MC. Matriz de evaluación de factores internos. F. Etapa 2. De conciliación. Matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. FODA. Matriz de posición estratégica y evaluación de acciones. SPACE. Matriz del Boston Consulting Group. BCG. Matriz interna y externa. IE. Matriz de la gran estrategia. Etapa 3. Etapa de decisión. Matriz de planeación estratégica cuantitativa. MPC. La etapa 1 del esquema de formulación consiste en la matriz F, la matriz F y la matriz del perfil competitivo, llamada etapa de entrada. La etapa 1 resume la información básica de entrada necesaria para formular la estrategia. La etapa 2, llamada etapa de conciliación, se enfoca en la generación de estrategias alternativas viables mediante la alineación de los principales factores externos e internos. Las técnicas de la etapa 2 incluyen la matriz fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, FODA, la matriz de posición estratégica y evaluación de acción, la matriz de Boston Consulting Group, la matriz interna y externa y la matriz de la gran estrategia. La etapa 3, llamada etapa de decisión, implica una sola técnica, la matriz de planeación estratégica cuantitativa. Una matriz de planeación estratégica cuantitativa utiliza información de entrada de la etapa 1 para evaluar objetivamente las estrategias alternativas posibles identificadas en la etapa 2. Una MPC revela qué tan atractivos son las estrategias alternativas y constituye así la base objetiva para seleccionar estrategias específicas. Las 9 técnicas incluidas en el esquema de formulación de la estrategia requieren la integración de la intuición y el análisis. Las divisiones autónomas de una organización utilizan comúnmente técnicas de formulación de estrategias para desarrollar estrategias y objetivos. Los análisis por divisiones brindan una base para identificar, evaluar y elegir entre estrategias alternativas a nivel corporativo. Son las estrategias mismas, no las herramientas analíticas, los responsables de las decisiones estratégicas. Lenz subraya que el cambio de un proceso de planeación orientado a las palabras a un proceso orientado a los números puede dar lugar a un falso sentido de certeza. Es probable que reduzca el diálogo, el análisis y el razonamiento como medios para explorar el entendimiento, probar suposiciones y fomentar el aprendizaje organizacional. Por eso, los estrategas deben estar atentos ante la posibilidad de utilizar las herramientas analíticas para facilitar, en vez de reducir, la comunicación. Sin información, análisis objetivos, los sesgos personales, la política, las emociones, las distintas personalidades y el efecto de Haro, la tendencia a otorgar demasiado paso a un solo factor, pueden desempeñar por desgracia un papel dominante en el proceso de la formulación de estrategias. La etapa de entrada. Los procedimientos para desarrollar una matriz F y MPC se presentaron en los capítulos 3 y 4. La información derivada de estas 3 matrices brinda los datos básicos de entrada para las matrices de las etapas de conciliación y decisiones que se describirán más adelante en este capítulo. Las herramientas de entrada quieren que los estrategas cuantifiquen la subjetividad durante las primeras etapas del proceso de formulación de estrategias. Tomar decisiones pequeñas en las matrices de entrada con respecto a la importancia relativa de los factores externos e internos permite a los estrategas generar y evaluar con más eficacia las estrategias alternativas. Siempre se necesita el buen juicio intuitivo a la hora de determinar las ponderaciones y calificaciones más adecuadas. La etapa de conciliación.
A veces se define la estrategia como la conciliación que una organización hace entre sus recursos internos y las habilidades, las oportunidades y los riesgos creados por sus factores externos. La etapa de conciliación que aparece en el esquema de la formulación de la estrategia comprende 5 técnicas que se pueden utilizar en cualquier secuencia: la matriz FODA, la matriz SPACE, la matriz BCG, la matriz IE y la matriz de gran estrategia. Estas herramientas dependen de la información derivada de la etapa de entrada para conciliar las oportunidades y amenazas externas con las fortalezas y debilidades internas. Conciliar los factores externos e internos críticos del éxito es la clave para generar con eficacia las posibles estrategias alternativas. Por ejemplo, una empresa con un exceso de capital de trabajo, una fortaleza interna, podría aprovechar la tasa de crecimiento anual del 20% de la industria de la telefonía celular, una oportunidad externa, mediante la adquisición de Cellphone Inc., una empresa del ramo. Este ejemplo describe una conciliación sencilla de uno a uno. En la mayoría de las situaciones, las relaciones externas e internas son más complejas y la acción de conciliar requiere de alineaciones múltiples para cada estrategia generada. El concepto básico de la conciliación se describe enseguida. Cualquier organización, ya sea militar, orientada a productos o servicios, gubernamental o incluso deportiva, debe desarrollar e implementar buenas estrategias para ganar. Una buena ofensiva sin una buena defensa, o viceversa, generalmente acaba en derrota. Desarrollar estrategias que utilizan las fortalezas para capitalizar las oportunidades se podría considerar una ofensiva, mientras que a las estrategias diseñadas para superar las debilidades y evitar al mismo tiempo las amenazas se podrían considerar defensivas. Cada organización tiene algunas oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas que se pueden alinear para formular estrategias alternativas viables. Conciliación de factores clave internos y externos para formular estrategias alternativas. Factor interno clave: exceso de capacidad de trabajo, una fortaleza interna. Factor externo clave: 20% de crecimiento anual en la industria de los teléfonos celulares, una oportunidad externa. Y la estrategia resultante de esto es adquirir Cellphone. Capacidad escasa, una debilidad interna. Factores externo clave: salida de 2 competidores extranjeros importantes de la industria, una oportunidad externa. Igual a buscar la integración horizontal comprando las instalaciones de los competidores. Sólida experiencia en ID, una fortaleza interna. Disminución del número de los adultos jóvenes se entrará como una amenaza externa, y ambas nos darán el resultado para desarrollar productos nuevos para adultos mayores. Como factor interno clave tenemos baja moral de los empleados, una debilidad interna, y un factor externo clave: fuerte actividad de los sindicatos. Desarrollar un nuevo paquete de prestaciones para los empleados. Matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA. La matriz FODA, o SWOT en inglés, de Strong Weakness Opportunities Trees, es una importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar 4 tipos de estrategias. Las estrategias FO, fortalezas y oportunidades; las estrategias DO, debilidades y oportunidades; las estrategias FA, fortalezas y amenazas; y las estrategias DA, debilidades y amenazas. Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más difícil del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio, y no hay una serie de conciliación que sea la mejor de todas. Observe que las estrategias mencionadas anteriormente son aplicadas dentro del ejemplo que se mencionó hace un momento. Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades externas. Todos los gerentes quisieran que su organización estuviera en una posición en la cual las fortalezas internas se pudieran utilizar para aprovechar al máximo las tendencias y los acontecimientos externos. Generalmente las organizaciones buscarán estrategias DO, FA o DA para obtener una situación en la cual puedan aplicar las estrategias.
FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, se esforzará por superarlas y convertirlas en fortalezas. Cuando una organización hace frente a amenazas importantes, intentará evitarlas para concentrarse en las oportunidades. Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. A veces ocurre que existen oportunidades externas clave, pero la empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar tales oportunidades. Por ejemplo, tal vez surja una gran demanda de dispositivos electrónicos para controlar la cantidad de sincronización de la inyección de combustible en los motores de automóvil. Es una oportunidad, pero cierto fabricante de piezas de automóvil carece de la tecnología necesaria para producir tales dispositivos, y es una debilidad. Una posible estrategia DO sería adquirir esta tecnología formando una empresa conjunta con otra que tenga capacidad en esa área. Una estrategia DO alternativa sería contratar y capacitar personal con las habilidades técnicas requeridas. Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el efecto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte deba encarar siempre de frente las amenazas en el ambiente externo. Un ejemplo de estrategia FA ocurrió cuando Texas Instruments utilizó un excelente departamento jurídico, una fortaleza, para cobrar casi 700 millones por daños y regalías de 9 empresas japonesas y coreanas que violaron las patentes de los chips de memoria de sus semiconductores. Amenaza. Las empresas rivales que copian ideas, inventos y productos patentados son una amenaza importante en muchas industrias. Esto sigue siendo un problema importante para las empresas estadounidenses que venden productos en China. Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las debilidades internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que se enfrenta a numerosas amenazas externas y debilidades internas se encontrará con certeza en una posición precaria. De hecho, tal empresa podría tener que luchar para su supervivencia y quizá tenga que optar por las fusiones, reducciones, declaraciones de quiebra o la liquidación. En la figura 6.3, redactada anteriormente, se ofrece la representación esquemática de la matriz FODA. La matriz FODA está compuesta de 9 celdas. Hay 4 celdas de factores clave, 4 de estrategias y una celda que siempre está en blanco. La celda superior, las 4 celdas de estrategia llamadas FO, DO, FA y DA se desarrollan después de determinar las 4 celdas de factor clave llamadas F, D, O y A. Hay 8 etapas implicadas en la elaboración de una matriz FODA. Listar las oportunidades externas clave de la empresa. Listar las amenazas externas de la empresa. Listar las fortalezas internas clave de la empresa. Listar las debilidades internas clave de la empresa. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar el resultado de las estrategias FO en la celda apropiada. Matriz FODA para una compañía de cruceros. Fortalezas. Mantiene una participación de mercado del 34%. Posee la flota más grande de barcos. Cuenta con 6 líneas diferentes de cruceros. Es un innovador en la industria de viajes en cruceros. Posee la mayor variedad de barcos. Está construyendo el crucero más grande. Alto reconocimiento de marca. Oficinas centrales en Tampa. Fácil de reservar por internet, igual a 30% del total. Debilidades. Pérdida importante en operaciones asociadas. Deuda creciente por la construcción de nuevos barcos. Mercado asiático no atendido. El rendimiento sobre la inversión es el 4%. Oportunidades. Disminución del transporte aéreo desde el 11 de septiembre de 2001. Mercado asiático no atendido. Posible adquisición de Prince Cruise Lines. Nuevos sistemas disponibles para el pronóstico del clima. Aumento de la demanda de paquetes de vacaciones todo incluido. Aumento de los ingresos familiares disponibles. Incremento del índice de matrimonios más lunas de miel. Estrategia FO. Aumentar la capacidad de los barcos para atraer viajeros de la industria aérea. Estrategias DO. Iniciar el servicio para Japón y las islas del Pacífico. Estrategia FO. Mostrar el clima de los destinos vacacionales en el sitio web. Estrategia DO. Utilizar el pronóstico del tiempo para alertar a los clientes de tormentas potenciales durante sus vacaciones.
Estrategia SFO: adquirir el Prince P&O. Amenazas: disminución de viajes desde el 11 de septiembre de 2001. Terrorismo: competencia dentro de la industria, competencia en otros tipos de vacaciones, recesión económica, riesgos de desastres naturales, aumento de los precios del combustible, cambio en las regulaciones gubernamentales. Estrategias FA: anunciar la diversidad de barcos, el reconocimiento de marcas y las políticas de seguridad. Anunciar lugares de vacaciones alternativos que no se vean afectados por la temporada de huracanes. Ofrecer descuentos en el sitio web. Estrategias de A: precios más bajos de los cruceros durante la temporada de huracanes. Investigar la posibilidad de entrar a otros mercados extranjeros. Conciliar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias CDO resultantes. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las estrategias DA resultantes. Esto como parte de las etapas implicadas en la elaboración de una matriz FODA. Matriz FODA para el zoológico Riverbanks. El zoológico y jardín Riverbanks está considerado entre los mejores parques zoológicos de Estados Unidos, ganador de la Copa del Gobernador del 2002 como la atracción turística más extraordinaria de Carolina del Sur. El zoológico y jardín Riverbanks es la opción preferida para la educación y el esparcimiento, incluyendo programas escolares, clases educativas, así como campamentos diurnos y nocturnos. El zoológico Riverbanks es hogar de algunas de las especies más conocidas y espectaculares de la Tierra, como leones africanos y tigres. Los esfuerzos de educación y conservación aumentan el número de visitantes. El zoológico se ha hecho cargo de especies en peligro de extinción durante más de 25 años. El zoológico Riverbanks es hogar de más de 2.000 magníficos, fascinantes y exóticos animales. Los visitantes pueden alimentar a muchos de los animales, incluyendo las jirafas. El zoológico y jardín Riverbanks apoya la conservación y la ciencia, pues es miembro activo de la Asociación Estadounidense de Parques Zoológicos y Acuarios. Excelente condición financiera. Debilidades: pocos esfuerzos en publicidad, pocos refugios en el zoológico en caso de malas condiciones climáticas, búsqueda poco activa de negocios. Oportunidades: aumento anual de los ingresos. La ayuda gubernamental aumentó al 26.8% para el año 2001. Colombia es una área en crecimiento. Los miembros activos aumentaron de 27.000 en 2001 a cerca de 32.000 en 2002. La asistencia aumentó de aproximadamente 800.000 visitantes en 2001 a más de 1.000.000 en 2002, incluyendo un 25% que llegó de otros estados. Internet permite a los visitantes tener acceso a la información sobre el zoológico y el jardín antes de acudir al lugar. Las familias pasan más tiempo divirtiéndose. Estrategia SFO: un programa que otorga créditos académicos a los estudiantes de último año de preparatoria que apoyen en el cuidado y alimentación de los animales. Un programa que otorgue créditos académicos a los estudiantes universitarios que apoyen en el cuidado y alimentación de los animales. Estrategias de sitio web interactivo que permite que los clientes voten sobre una calidad de un animal o una planta del mes. Buscar más patrocinios empresariales o corporativos para los animales. Amenazas: economía débil. Las atracciones locales siguen siendo una gran parte de la competencia del zoológico. La extinción de animales: menos de 1.5 millones de elefantes sobreviven en toda África. Hay solamente cerca de 400 elefantes africanos en los zoológicos de Estados Unidos. El rinoceronte negro está en grave peligro de extinción. Hay solamente unos 2.500 rinocerontes en estado salvaje. Los ingresos por entradas se ven afectados por las condiciones climáticas, ya que la mayor parte de las atracciones son al aire libre. El desplazamiento de los animales es costoso y arriesgado, del extranjero a los zoológicos. Por ejemplo, la importancia de cada pareja de jabalíes verrugosos de África a Estados Unidos cuesta $49,000.
La dieta de los animales es costosa, por ejemplo, tan solo los elefantes se alimentan hasta 16 horas al día, 5 kilos de vegetales y frutas mezclados, 1 o 2 vacas de paja y 230 litros de agua por día. Llevar a cabo un juego de búsqueda del tesoro para jóvenes y adultos con precios fijos. Realizar asociaciones con los eventos locales de Colombia como partidos de béisbol de la USC, conciertos en Coliseo, como estrategias FA, y como estrategias DA, agregar un museo de animales prehistóricos e extintos en el área del zoológico, construir una ruta cubierta en el zoológico y alrededor de él. El propósito de cada herramienta de conciliación de la etapa 2 es generar estrategias alternativas viables y no seleccionar o determinar qué estrategias son las mejores. Por consiguiente, no todas las estrategias desarrolladas en la matriz FODA serán seleccionadas para su implementación. Las directrices para formulación de estrategias que se expusieron en el capítulo anterior ayudarán a mejorar el proceso de conciliar los factores de clave externos e internos. Por ejemplo, cuando una organización tiene los recursos financieros y humanos necesarios para distribuir sus productos, es una fortaleza interna, pero sus distribuidores no son confiables, implican elevados costos o son incapaces de resolver las necesidades de la empresa, y eso es una amenaza externa. La integración directa puede ser una estrategia FA atractiva. Cuando una empresa tiene capacidad de producción excelente, es una debilidad interna, y su industria básica está experimentando un descenso en las ventas y ganancias anuales, es una amenaza externa. La diversificación relacionada puede ser una estrategia FA eficaz. Es importante utilizar términos específicos de la estrategia más que generales cuando se desarrolla una matriz FODA. Además, es importante incluir la notación del tipo FI o 2. Después de cada estrategia en la matriz FODA, esta notación revela el razonamiento detrás de cada estrategia alternativa. Aunque la matriz FODA se utiliza ampliamente en la planeación estratégica, el análisis tiene algunas limitaciones. Primero, la matriz FODA no muestra cómo lograr una ventaja competitiva, por lo que no debe ser un fin en sí misma. La matriz constituye el punto de partida para llevar a cabo un análisis sobre cómo podrían implementarse las estrategias propuestas, así como para considerar los gastos y beneficios que podrían conducir en última instancia a la ventaja competitiva. En segundo lugar, el análisis FODA es una evaluación estática en el tiempo. Pensemos en una fotografía. Una matriz FODA es como estudiar una sola toma de una película en la que se ven los personajes principales y el escenario, pero que no ofrece ningún indicio de argumento. Cuando las circunstancias, las capacidades, las amenazas y las estrategias cambian, existe la posibilidad de que la dinámica de un entorno competitivo no quede de manifiesto en una sola matriz. En tercer lugar, el análisis de la matriz FODA podría llevar a la empresa a acentuar demasiado un único factor interno o externo a la hora de formular las estrategias. Hay correlaciones entre los factores claves internos y externos que la matriz FODA nos revela y que pueden ser importantes para idear estrategias.